Bueno, nosotros desde el principio hemos estado, más que opinar, digamos, hemos estado haciendo propuestas para dar una solución a uno de los problemas que sigue siendo el último coletazo del franquismo, ¿no? Y que es muy vigente. ¿Por qué? Porque cuando una persona está desaparecida lo está permanentemente, quiero decir, es algo que es permanente, no prescribe, ¿no? A nuestro entender. Por lo tanto, que todavía tengamos víctimas de una dictadura que no han encontrado una respuesta en el Estado democrático, para nosotros es una anomalía democrática, ¿no? Es un problema que está ligado además a la represión franquista, que está ligado a las injusticias que cometió el franquismo y por lo tanto, después de tantos años de democracia, es una anomalía que este tema no se haya abordado con seriedad y con eficacia. Bueno, en este tema hemos actuado mucho, todos los grupos de la oposición hemos actuado de manera común, ¿no? y sobre todo trasladando las propuestas de las asociaciones a las instituciones, ¿no? En este sentido, bueno, desde el asunto de hacer una base de datos que contuviera el ADN de ambas partes para que se pudiera cruzar, el hecho de que hubiera una comisión interdepartamental, es decir, que de varias consellerías que abordan distintos temas, ¿no? Que abordara esta problemática de una manera, bueno, pues desde cada punto de vista, pero de manera coordinada. Es decir, nosotros decíamos, hace falta un organismo donde haya representantes de distintas consellerías, porque aquí hay una implicación de justicia, hay una implicación de sanidad, hay diversas implicaciones, pero que aborden únicamente este tema en concreto, ¿no? Que se aprobó en el Parlamento, de hecho, una propuesta, si bien para que el Partido Popular aceptara la propuesta hubo que descafeinarla, pero después la ejecución de esa propuesta ha sido prácticamente nula, tardía. Para constituir este organismo han estado meses, ha habido varios cambios de conseller en este proceso y este obviamente no es una prioridad para el gobierno valenciano, ¿no? Y bueno, sigue pendiente que haya un órgano de la Fiscalía directamente asignado a este asunto, sigue pendiente que haya una base de datos eficaz donde efectivamente se puedan volcar los datos y hoy en día con las tecnologías que tenemos de rastreo biológico a través del ADN que facilite el encuentro de las personas desaparecidas con sus familiares, ¿no? Y todo esto, bueno, pues son cuestiones que están pendientes y que nosotros creemos que no pueden esperar más, porque en este caso estamos hablando de que el tiempo juega en contra, ¿no? de las víctimas y de los familiares de las víctimas, porque obviamente cuanto más tiempo pasa, más difícil es que se produzcan los reencuentros, los padres y las madres van muriendo por el paso del tiempo y vaya, es un tema que es lacerante, ¿no? Esto es como para que se hagan una idea, como si bueno, las víctimas del régimen nazi no estuvieran encontrando un apoyo en el Estado, ¿no? O hubiera flecos por investigar donde el Estado no diera el apoyo y los poderes públicos no estuvieran dando el apoyo a las víctimas. Pues eso es una situación que se está produciendo aquí, que unas víctimas de una situación que viene del franquismo, pero que además perdura hasta los años 90, esas raíces franquistas que todavía entraron dentro de la democracia hasta los años 90, que esto siga en gran parte no teniendo respuesta, ¿no? Bueno, yo es que creo que aquí hay varias cosas. Esto no es una prioridad del gobierno, pero es que además lo que se está haciendo es intentar tapar determinados poderes fácticos que tuvieron una participación decisiva en este robo de niños, ¿no? y en este bueno, pues hacer desaparecer la identidad de las personas. Por un lado tenemos una implicación importante de miembros de la Iglesia Católica y esto, bueno, pues ya lo dice el Quijote, ¿no? Con la Iglesia hemos topado, es muy difícil bueno, pues intentar desenmascarar a determinados individuos que tenían directamente una vinculación a órdenes religiosas o directamente a los párrocos, etcétera, que estuvieron en estas tramas de robos de bebés, ¿no? Y por otro lado, el personal sanitario, normalmente vinculado a las clases altas, donde probablemente también se esté tapando la identidad
y no se quiera que salga a la luz determinadas personas pues por su vinculación con el poder. Es que al final estamos hablando de que esto también es una lucha contra el poder, porque detrás de esto hay poderes fácticos y hay personas ligadas al poder que obviamente siguen teniendo sus tentáculos y siguen teniendo sus apoyos, y esto es la razón fundamental, yo creo, por la cual este tema no se ha abordado con la solvencia democrática que se tendría que haber abordado. Sí, efectivamente, de los que conocemos están muy claras las vinculaciones, y son vinculaciones con la derecha de este país y son vinculaciones con la Iglesia Católica, y estos dos poderes pues frenan cualquier posibilidad de que se avance en la investigación, en la reparación y en la verdad, porque al final las víctimas de todo tipo de abusos, sobre todo en las dictaduras, lo que quieren es eso: reparación, justicia y verdad, porque sin verdad tampoco puede haber ni reparación ni justicia. Entonces aquí hay poderes fácticos que frenan esto, y además la resistencia que tiene la derecha en este país a que sean los poderes públicos quienes ofrezcan los mecanismos para, por ejemplo en este caso, para hacer las pruebas de ADN, cuando lo público es lo que mejor defiende, ¿no? Y garantiza el interés colectivo. En este caso, nosotros tenemos grandes institutos médicos que podrían encargarse de hacer las pruebas de ADN, que además sería, encima que no tengan que pagar las víctimas porque todo el mundo no puede permitirse estas analíticas de ADN, y entonces, bueno, que el Estado, ya que el Estado fue el que cometió el atropello o permitió el atropello, que sea también el Estado el que permita la reparación y la justicia. Efectivamente, estamos ante unos poderes que tienen sus tentáculos todavía muy bien situados en la política y en el poder, ¿no? Bueno, nosotros fuimos la única formación política que votó en contra de que Sor Aurora fuera nombrada hija predilecta de la ciudad, porque nosotros entendíamos que para que alguien sea nombrado hijo predilecto de una ciudad tiene que tener un comportamiento ejemplar y un comportamiento destacable, ¿no? En este caso, su gestión al frente de la casa cuna y sobre todo el trato que le estaba dando a las víctimas que iban cada fin de semana a la casa cuna a que les dieran los papeles y los documentos sobre su origen, a que les facilitaran los datos sobre sus madres biológicas. Ella se negaba sistemáticamente y además trataba con mucho desprecio y con a veces rayando la crueldad a las personas, ahora ya adultas, que iban a conocer simplemente algo tan sencillo y algo en lo que tienen derecho, que era conocer sus orígenes, ¿no? Con estas premisas nosotros entendíamos que no cumplía el perfil para ser hija predilecta. Es más, en todo caso tendría que haber sido declarada más bien una persona que no puede ser hija predilecta, sino más bien todo lo contrario de esta ciudad. Y de hecho nosotros también pedimos aquí en las Cortes que se le retirara la distinción de la Generalitat que se le había dado, y por tanto que ese título se revirtiera, ¿no? De hecho, tanto molestó nuestra propuesta de que le quitaran la distinción de la Generalitat aquí en las Cortes, que en este momento este tema está pendiente en el Tribunal Constitucional porque el Partido Popular se negó a tramitar nuestra propuesta en las Cortes, y tuvimos que acudir al Tribunal Constitucional, que todavía no ha resuelto el asunto. Bueno, lo que han demostrado las investigaciones que se han llevado a cabo es que efectivamente había una trama organizada, y al final el número de víctimas para mí no es lo más relevante, sino la propia trama. Y la propia trama está claro cuando se han abierto tumbas que están vacías, cuando se han falsificado documentos públicos, cuando se han falsificado partidas de nacimiento, precisamente para ocultar lo que se estaba produciendo, que era el robo de bebés a sus madres, y que se les diera a familias que en aquel momento tenían la situación económica y social para ser beneficiarias de esta trama y de este robo de bebés. Por lo tanto, la gravedad está en el hecho, pero además, al contrario, parece ser que lamentablemente hay más casos de los que se pensaba, y que la situación es de más gravedad de lo que en un momento incluso pudo pensarse, y de lo que la propaganda repetida
ha dicho muchas veces que es precisamente esta versión. Estos fueron casos aislados y no era algo premeditado ni era algo organizado, lo cual se ha demostrado y se está demostrando de manera muy lenta y muy insuficiente. Avanzan las investigaciones, está cada vez más claro que había unas tramas organizadas, que se hacía con premeditación, que las víctimas pues eran marcadas y se sabía a quién se le iba a quitar el bebé, qué excusa le iban a poner, si le iban a decir que había muerto. Y en cualquier caso tienen derecho a saber sus orígenes y tienen derecho a encontrar a sus familias biológicas, ¿no? Entonces, al margen de cualquier consideración, incluso los que dicen que esto es una exageración, tienen derecho a encontrar a sus madres y a sus familias biológicas. Bueno, es que esto siempre hay personas mezquinas, ¿no? Y hay opiniones que no sé si merece la pena incluso contestar, porque cuando alguien acusa a otra persona de querer notoriedad o dinero simplemente porque está buscando sus raíces y está buscando a sus familiares, es porque el que dice eso no tiene ni la más mínima sensibilidad ni empatía de ponerse en el lugar de una persona a la que le han robado su identidad y que tiene la necesidad, como tenemos todos los seres humanos, de conocer la verdad sobre su persona, sobre su origen, sobre su familia, ¿no? Y esto no tiene nada que ver con el cariño que le tendrán, obviamente, que le tengan a su familia adoptiva, ¿no? Que algunas de ellas, incluso muchas, no sabían quizá lo que había detrás, ¿no? Pero en cualquier caso, las víctimas, que ahora son personas adultas, tienen el derecho a conocer su origen, porque robarle la identidad a una persona es tanto como dejarla flotando en una incertidumbre que humanamente no es asumible. Que cualquiera de las personas que dicen estas barbaridades se pongan en el lugar de una víctima y piensen si a ellos les hubiera pasado esto, cómo se sentirían y qué es lo que desearían que pasara y qué es lo que le pedirían a los poderes públicos. Y seguramente si hacen ese ejercicio se darán cuenta de que es muy injusto decir que las víctimas buscan notoriedad o dinero, que es una cosa no solo injusta sino muy cruel. Bueno, esto de remover el pasado siempre lo dice aquel que no tiene ningún problema con el pasado, ¿no? Pero el problema es que esto no es el pasado, es el presente. Una persona que desconoce sus orígenes los desconoce hoy, en el mes de julio de 2014, ¿no? Entonces esto es algo que ocurre hoy, no es algo que ocurrió hace 20, 30, 40 años, sino que sigue ocurriendo, porque esa persona vive en la incerteza de si tiene hermanos, de si tiene tíos, de si sus padres biológicos viven, y esto es una cuestión que ningún ser humano puede asumir, ¿no? Es la incertidumbre sobre quién soy yo, que es la primera pregunta que nos hacemos los humanos, ¿no? ¿Quién soy yo? Y obviamente no se trata de remover en el pasado, se trata de que las víctimas, como digo, de hoy, del presente, sepan sobre sus orígenes, sepan la verdad, no viven en esa incertidumbre y además se haga justicia y reparación. Es decir, lo que no vale es decir, como esto pasó, bueno, pues que no se investigue, ¿no? Esto es como como si alguien mata a otra persona y después de 20 años se sabe la autoría del homicida, ¿no? Y entonces viene alguien y dice, no, es que esto es remover el pasado, oiga, esto va a crear mucho sufrimiento. No, mire, es que la reparación y la justicia son indispensables en una convivencia democrática y, por tanto, haya pasado el tiempo que haya pasado, nunca las víctimas tienen por qué renunciar a la justicia, ni tienen por qué renunciar a la verdad, ni tienen por qué renunciar a la reparación. Haga el tiempo que haga, que ocurrió el hecho, que como digo, en este caso sigue siendo actual, porque a la persona que le han robado la identidad se la siguen robando en la fecha en la que estamos, ¿no? Bueno, claro, y fusilar también era legal, ¿no? Entonces, claro, hablar de prácticas legales cuando son prácticas que suponen crímenes de lesa humanidad, son crímenes internacionalmente aceptados como perseguibles en la justicia universal, pues decir que un crimen contra la humanidad puede ser legal, pues yo creo que es un argumento que desde luego no se sostiene jurídicamente, pero humanamente a mí me parece repugnante, ¿no? Bueno, que a una madre le roben su bebé, yo creo que eso no ha parecido bien en ninguna de las épocas, ¿eh? Ya que nos remontemos a hace muchos años, el vínculo de una madre con su hijo, romper de manera violenta ese vínculo es algo que ninguna cultura humana acepta, ¿eh? Y por tanto ningún ordenamiento jurídico puede aceptar. Yo no comparto que eso
fuera aceptado hace 30 años ni hace 40 años. Eso es una cuestión inaceptable. Robarle a su madre el hijo o la hija es algo inaceptable en todas las culturas y en todos los tiempos. Bueno, vamos a ver, eso no lo sé, ni nadie lo sabe. O sea, nadie puede aseverar que hubiera tenido una vida mejor, porque yo no creo que la vida mejor o peor vaya necesariamente ligado al bienestar económico. Porque, claro, por ese argumento podríamos argumentar que hoy en día a las familias pobres les quiten a sus hijos y se los den a las familias benestantes, ¿no? Que normalmente suelen ser las familias mejor vistas por determinados círculos del poder, ¿no? Un hijo está bien con su madre, ¿no? Y si su madre libremente decide que quiere interrumpir el embarazo, pues eso es la libertad de la mujer. Y si la mujer libremente decide dar ese niño en adopción, es la libertad de la mujer. El problema es que en este país la derecha no cree en la libre maternidad, ¿no? Cree en la maternidad impuesta, y eso lo estamos viendo ahora con los cambios que se quieren hacer, que obligan a las mujeres a hacer cosas que no quieren hacer, ¿no? Incluso castigan la pobreza, ¿no? La derecha en este país siempre ha castigado la pobreza y se ha creído con el derecho de poderle quitar a las madres sin recursos o por sus propios prejuicios morales quitarle sus hijos para dárselos a familias, bueno, pues que ellos consideraban, sobre todo los vinculados a la trama, los vinculados al poder, consideraban que eran mejores familias. Pero de ahí a concluir que los niños hubieran tenido vidas peores es algo que yo no acepto, que me parece inaceptable. Pues depende en qué momento encuentres a la víctima, la sensación es una u otra, ¿no? Yo he conocido víctimas que te transmiten todo tipo de mensajes y de sentimientos, ¿no? Obviamente, para mí hay una sensación muy presente que es la angustia, la angustia de no saber y también muchas veces la impotencia de enfrentarte a todo un estado de cosas que no te facilita tu búsqueda, ¿no? Que en este caso es la búsqueda de tus orígenes y de tu familia biológica. Y en este sentido, pues las víctimas transmiten eso, la necesidad de que haya un apoyo público, la necesidad de que haya también un apoyo de la sociedad, que muchas veces pues ha mostrado mucha incomprensión. Es cierto que en los últimos tiempos, gracias a algunas películas que se han hecho sobre el tema de los niños robados y que las noticias ha aparecido este tema que hasta ahora estaba invisibilizado, eso ha dado mucha moral y mucha fuerza a las víctimas. Y luego también quiero rescatar lo hermoso que es cuando una víctima encuentra a su familia, ¿no? A mí eso, que he conocido a algunas víctimas que han encontrado a su familia biológica, han encontrado a su madre, han sabido que tenían hermanos, han empezado esa relación, ¿no? Ese miedo al principio de qué me voy a encontrar, qué voy a sentir, y luego cómo ha ido eso evolucionando y en algunos casos concretos pues que todo había funcionado muy bien, pues verles la alegría, el brillo en los ojos, esa piel de gallina que a mí también se me pone en este momento, pues es hermoso, ¿no? Al final también es una muestra de que cuando uno lucha y persigue sus objetivos y persevera en la búsqueda, pues muchas veces puede acabar bien, ¿no? El problema es que la memoria histórica en este país no se ha hecho como en el resto de países europeos, donde se cortó radicalmente con los fascismos, ¿no? Aquí que la derecha no se haya desvinculado nunca del todo de sus raíces franquistas ha traído consigo que la memoria histórica, que en otros países es normal y el 100% de la población lo acepta como tal, es decir, no hay símbolos nazis por la calle, no hay monumentos a dictadores, no hay calles de dirigentes vinculados o militares vinculados con las dictaduras. Todo eso en los países europeos, en Alemania, en Italia y tal. En Francia pues hay monumentos a la resistencia, pero obviamente no los hay a los fascistas y a los invasores, ¿no? Bueno, pues en este caso la memoria histórica ha tenido que construirse a la contra de una derecha que nunca ha aceptado que la democracia tenía que cortar con la dictadura, ¿no? Y este es otro de los atropellos de la dictadura y por tanto forma parte, yo entiendo,
de ese conjunto de memoria histórica donde hubo represalias políticas, hubo represalias civiles o, como en este caso, hubo desapariciones forzosas y robo de bebés que forman parte de esa dictadura, ¿no? Y en ese sentido forman parte de la memoria. Ves que la memoria histórica no tiene por qué ir siempre ligada a la represión política, a la gente a la que fusilaban por sus ideas políticas. Obviamente es uno de los atropellos de la dictadura que tiene otro cariz, pero forma parte del conjunto de memoria histórica. Pero lamentablemente hay sectores de la población que esto lo viven como un enfrentamiento y lo que quieren es que su búsqueda no esté inmerso en esa dialéctica entre derecha e izquierda, sino que sea algo que todas las partes acepten, ¿no? En ese sentido, yo entiendo la postura de las personas que dicen esto, pero todo tiene un mismo problema, y es que aquí la democracia no cortó con la dictadura, no puso una pared como se hizo en otros estados democráticos europeos. Yo creo que la Iglesia tiene la responsabilidad de seguir tapando, es decir, en su día tuvo la responsabilidad de formar parte de las tramas de robo de bebés y de robo de identidad, y en este momento, en la actualidad, a pesar del cambio de Papa, que se ve que ese cambio, esos aires no han llegado a la Iglesia española, pues a pesar de todo eso, ellos siguen tapando y en gran medida impidiendo que se sepa la verdad, porque gran parte de los archivos que podrían ayudar a que las víctimas encuentren a sus familias, pues los tiene la Iglesia Católica, y el oscurantismo y el hecho de que no faciliten esos archivos pues dificulta mucho la labor de búsqueda, por mucho que incluso los poderes públicos tuvieran una actitud positiva hacia el apoyo a las víctimas. Muchos de los archivos están en la Iglesia, ¿no? O en archivos eclesiales, y en ese sentido, la Iglesia sigue jugando el papel que ha jugado con los pederastas, que ha jugado con todo lo que ha manchado el nombre de la Iglesia Católica, que es el tapar aquello que les resulta incómodo y aquello que no quieren que se sepa. Pues un poco adoptaríamos las medidas que las asociaciones de víctimas estaban reivindicando y que tienen mucho que ver con la investigación, la agilización en la justicia de trámites, como hay determinadas exhumaciones para saber cuando hay tumbas donde se supone que hay uno de los bebés que supuestamente había fallecido, pues el poder abrir esa tumba, ver si está vacía o ver si los huesos corresponden con el ADN, pues esto es importantísimo, y esto no podemos estar años y años para que pase. El tema de la base de datos de ADN y que esto sea gestionado desde lo público. El tema de que haya comisiones en los gobiernos, comisiones interdepartamentales que garanticen que este tema se agiliza. El apoyo psicológico a las víctimas, el apoyo incluso cuando hay encuentros, que haya unos gabinetes psicológicos que apoyen los procesos de encuentro, que muchas veces tampoco son fáciles, ¿no? En fin, hay muchísimas cuestiones para abordar, ¿no? Y además yo creo que habría que obligar a aquellas entidades ligadas o no a la Iglesia, privadas, que tienen archivos donde se puede encontrar y buscar el origen de las víctimas, pues lo pongan a disposición de los poderes públicos y por tanto a disposición de las víctimas. Yo soy de naturaleza optimista y por lo tanto creo que lentamente, con todas las dificultades que ha supuesto, pero con el empoderamiento que en este momento tienen las asociaciones y las propias víctimas, porque además a medida avanza el proceso y hay personas que encuentran a sus familiares, pues también le da moral al resto de gente que sigue buscando, ¿no? Yo creo que esto acabará bien, porque al final no se puede parar la justicia, ¿no? Y no se puede parar la verdad, y en este caso la reparación pasa por eso, porque haya justicia y verdad. Yo soy optimista, yo creo que lo van a conseguir.